Es que no sabíamos lo que pasaba, porque claro, nosotros no veíamos, era de noche y no teníamos luz, entonces se oía un ruido de arrastrar que era como si fuese un terremoto continuo, que se oía el agua bajar, decíamos, el agua no puede hacer este ruido, y claro, luego nos dimos cuenta que arrastraba piedras enormes del tamaño de coches, o sea, y la primera planta, nada, no, los apartamentos estaban completamente invadidos de piedras y de lodo. Me dijo, se nos quema el cedro, compadre, mándame una unidad de bomberos para allá. Y de noche, ya cuando llegamos de noche, encontramos el incendio dantesco que se veía desde el barco. Y el que estaba de Icona se quedó dentro del camión y se quemó todo. Y bajó 6 u 8 metros y entonces me dice que allí había un cadáver calcinado. En su mayoría, las personas que vinieron al lugar de los hechos eran voluntarios. Teníamos, digamos, que la gasolina en nuestros pies. Había una cantidad de pinochos pero era tremenda, más de medio metro. Ya entonces comenzamos a anunciar por la noche, antes de que los vecinos se levantaran para ir a trabajar, que tenían que ir por orden gubernamental a colaborar en el tema del incendio. Bajo una cantidad de agua arrastrando pues piedras, lodo, troncos de árboles, ramas. Casas que desaparecen, puentes, vías, huertas. Murió mi mamá. Murió mi papá, 3 hermanas y un hermano. Y en lo que vino a coger las prendas, ya no la vieron más. Se llevó la casa y se la llevó a ella también. Los canarios siempre hemos sido dueños de nuestros actos, pero contra el ataque de la naturaleza poco podemos hacer. Hoy, en Canarias en Portada, recordamos las ocasiones en las que la naturaleza ha mostrado su cara más cruel en las islas. 1984 fue un año de cine, concretamente el de cintas como Gremlins, Cazafantasmas o Karate Kid. De película y épica fue la gesta de los regatistas canarios Luis Doreste y Roberto Molina, que se alzaron con la medalla de oro de vela en la clase 470 en las Olimpiadas de Los Ángeles. El terror lo puso Michael Jackson con su Thriller, que hizo bailar a medio mundo, mientras el 30 de mayo el archipiélago celebraba su primer día de Canarias. La categoría dramática la puso la tragedia de la Cueva de los Camarones en Tenerife, donde 2 submarinistas perdieron la vida durante una inmersión en grupo. Más inclasificable resultó lo sucedido durante la procesión del Pendón de la Conquista en Gran Canaria, cuando un grupo de independentistas decidieron dar un golpe de efecto apareciendo encadenados de pies y manos. Y con tanta mención cinematográfica, seguro que a nadie le extraña que a finales de año naciera la Filmoteca Canaria. 10 de septiembre de 1984 es una fecha que aquí en La Gomera querrían olvidar. Fue el día del gran incendio declarado en la zona de Los Roques, en el que murieron 20 personas. Ese cariño que siempre el gomero ha sentido por su tierra, ahí quedó más que demostrado, ¿no? Personas que sin conocer el monte, sin conocer o haber visto un incendio, o haber actuado en un incendio, pues vienen voluntarios. Llegar antes, ¿no? Haber actuado pues cuando el fuego estaba prácticamente empezando. Una vez propagado, resultó muy difícil ya controlarlo, atacarlo con toda la eficacia que hubiera sido deseable. 10 de septiembre de 1984.
Entrada la noche, el jefe de comarca de la isla de La Gomera recibe la notificación de que se ha detectado un foco de fuego en la zona de la dehesa de Manco. Cuando se está intentando apagarlo, el fuerte viento hace que el incendio se propague, llegando hasta el barranco de Ojila. Al día siguiente, el fuego continúa su expansión y atrapa a diversas personas en la zona, causando las primeras víctimas mortales, entre ellas el gobernador civil de Tenerife. El 12 de septiembre por fin se logra controlar el incendio y el día 19 queda oficialmente extinguido, dejando tras de sí 900 hectáreas calcinadas. En total, 20 personas perdieron la vida. Algunos expertos señalaron que la falta de medios técnicos y la descoordinación pudieron ser en parte responsables de la magnitud de la tragedia. El 10 de septiembre a las 11:20 de la noche aproximadamente es cuando concretamente el jefe de la zona de Vallehermoso da el aviso de lo que estaba sucediendo al jefe de comarca, que por aquel entonces era León Sosa. Una fatalidad, pero no una en singular, yo diría que fue una concatenación, un cúmulo de situaciones adversas, desde las climáticas hasta la propia actuación de algunos servicios que, en fin, impidieron la materialización de una verdadera catástrofe natural, por un lado, con unas consecuencias de pérdida de vidas humanas y de heridos también considerables, ¿no? Se sospecha del inicio de un incendio. Y es verdad que la climatología en la zona es bastante complicada, el viento es cambiante y no intervienen o no pueden intervenir porque evidentemente el viento no lo permite y el incendio camina, bueno, pues de una manera impresionante. Se espera al día siguiente, ya amanece, estamos hablando ya del martes, día 11, y se comienza a intervenir. Aquella mañana, amaneciendo del 11 de septiembre de 1984, recibí en casa una llamada telefónica del que era gobernador, Francisco Afonso, con quien habíamos compartido tareas políticas en el propio ayuntamiento y tareas juveniles antes de dedicarnos a estos menesteres. Con voz muy preocupada me dijo: se nos quema el cedro, compadre, mándame una unidad de bomberos para allá. Teníamos noticias por la radio, por informaciones periodísticas y estábamos a la espera porque salió para allá al día siguiente un vehículo de la Orotava y nos preguntábamos que por qué no nos habían movido los vehículos de Santa Cruz, ¿no? Llamamos en efecto a la sede de la Mancomunidad, en la carretera, en la autovía del norte, y le dije a los que estaban de servicio que había que ir para La Gomera. Al día siguiente nos movieron, fueron 3 vehículos, fue un Land Rover, un autobomba tanque de 9.000 litros y un autobomba tanque pesado de 3.000 litros, acompañado con 11 efectivos, ¿no? Cuando ocurre el incendio, en el periódico me dicen que tengo que ir a La Gomera para cubrir la información. Total que nos vamos a Los Cristianos y cogemos el ferry para irnos para allá, y de noche, ya cuando llegamos de noche, encontramos el incendio dantesco que se veía desde el barco. Se veían unas llamaradas tremendas en el monte, y ya desde el barco veíamos que la cosa estaba bastante seria, ¿no? Lo que pasa es que aquello era un caos. Llegamos ahí, desembarcamos, fuimos y llegamos arriba. Dice uno, yo no sé quién era, que es el que coordinaba aquello allí: póngase ahí para mojar toda esta parte para que no se lo pasara el fuego para allí, al otro lado. Al cuarto de hora de estar allí, dice uno: ¡fuera! ¿Fuera? Pues si llegamos ahora. ¡Fuera! La lengua de fuego, compadre. Menos mal al camión, que toda la parte se la llevó el camión por este lado derecho. De los camiones que estábamos ahí dando yuyo. Mi madre, aquello fue un infierno allí. Mi madre, Dios. Discurrió en muy pocos segundos, de manera que prácticamente una bola de fuego envolvió a las personas que estaban justo en la carretera que separa el barranco donde se había producido de la otra zona, de la otra vertiente. Con eso yo dejé el camión allí aparcado y me tiré por donde está, por el otro lado. Y gracias a cuando llueve bastante, que se hace
que se hace en la tierra, y allí lo metimos eso y yo para escapar. Se acañonó, se fueron unas bolas de aire caliente, subió muy rápido por una degollada y justo la gente se había puesto a ver el incendio donde no debían mirarlo, porque son donde pasan son como canales de aire y por ahí pasa el aire caliente, subió y fue una tragedia. Vimos fue una lengua de fuego de abajo por el barranquillo para arriba, compadre, ¡buf! Hasta el roque de allá arriba le llegó el fuego, llegó el fuego allá arriba. Pero que ya era un infierno allí. Yo fui de los pocos que escapamos. Yo salí en dirección hacia el Monte del Cedro, fui el único que salió en esa dirección. Otro, un taxista o algo de esto, salió en la dirección contraria bajando a San Sebastián. Cuando llegamos allí, pues el fuego había quemado toda la parte en la que estaban las personas atrapadas, que se estaban realizando rescate. Y es evidente que era una zona peligrosa en el sentido de que se producen corrientes convectivas de aire y cuando una corriente de aire limpio entra en contacto con una zona en la que hay un fuego, pues puede propagarse una llama rápidamente, que posiblemente fue lo que sucedió, ¿no? Y el que estaba de Icona se quedó dentro del camión y se quemó todo, por aquí, por este lado, del calor que había, pues a través de los cristales del camión, se quemó todo el de Icona, que lo vimos abajo en el hospital también. Cambia de nuevo el tiempo, cambia de nuevo el rumbo del viento y se produce, pues evidentemente, un avance bastante feroz del incendio, que es también cuando pues da paso a lo que es el trágico suceso que le ocurre al delegado del gobierno, al señor Afonso. Claro, cuando llegué allí no vi nada, aquello estaba desolado, estaba el coche del gobernador civil y 2 coches más aparcados a la derecha, con la pintura estallada, saltada, pues, que era o debió de ser por el calor del fuego. Estaban trabajando en lo que era la elaboración de un cortafuegos, de una trocha que se llama aquí, es la apertura de un determinado metros de ancho de una franja para que sea esa la zona de seguridad, ¿no? Y me encontré con una cuadrilla que estaba también combatiendo el fuego en la zona que le dicen la cumbre de Tajaque, al lado de las paredes, y era el señor Enrique Amaya y 2 jóvenes más. Pero claro, el viento cambia de forma repentina y lo que hace es que salta esa barrera y justamente es cuando muere el señor Afonso y sufre las quemaduras que sufrió también el por entonces presidente del Cabildo, precisamente por eso, porque se encontraba en la carretera contemplando y viendo el transcurrir del incendio y ahí se ven atrapados precisamente por ese cambio en la racha del viento que traslada desde un punto de la carretera el fuego y salta hacia el otro. Y a él se le ocurrió bajar por la ladera que da hacia la parte del oeste. Bajó por allí y bajó 6 u 8 metros y entonces me dice que allí había un cadáver calcinado. Calcinado. Yo nunca había visto un cadáver calcinado. Y dije, bueno, sácalo para arriba. Cuando lo sacó era como un leño de madera. Aquello no tenía fisonomía humana ni nada, era un leño de madera. Y entonces me di cuenta de que incrustado en el leño había un reloj de oro, con una pulsera de oro, que yo le había visto varias veces al señor Francisco Afonso, a Paco Afonso, el gobernador civil. Yo me quedé impactado. No sé, una mezcla de pena, de miedo también, porque estaba todavía el incendio vivo, o sea, una sensación impactada totalmente. Yo estaba muy impactado, muy impactado. Muy impactado. Cuando después ya se iba aclarando un poco y yo dije, Dios, el camión lo deja arriba, porque estaba con los intermitentes. Y yo dije, coño, me estoy enterando, no, el camión está arriba. Le dije, Jesús, vamos para arriba, subimos por allí como gatos.
por allí para arriba por donde nos tiramos. Fuimos para arriba, cogimos el camión, como Dios y yo le dimos vuelta. Cuando andamos de la vuelta vimos al presidente de Cabildo. Mi madre, ¿esto qué es? Y a otro chico que murió en Sevilla. Y yo digo, ¿esto qué es? Mi madre, vamos a bajarlo. Estábamos quemados, estábamos malos, ¿qué carajo? Tenían los calores encima de mucho cuidado. Me dice Enrique, voy a bajar otra vez para abajo. Volví a bajar más abajo y me dice, Alonso, aquí hay como 5 o 6 cuerpos más calcinados. Digo, ¿pero qué me dice? Aquello fue algo exagerado. Lo estoy viendo todavía, al presidente de Cabildo. Y verlo allí en la carretera, allí todo ahí así, como un espantapájaro, todo en pelotas y estar aquello todo quemado, cayéndose de toda la piel. Mira, aquello fue algo exagerado. Y decía, le dije, ¿y a dónde lo cogemos? ¿Por dónde lo cogemos? Bueno, como lo cogimos, lo metimos en camino y lo sacamos de allí del infierno aquel. Bueno, empezó a sacar los cuerpos y tal. Y ya, al cabo de un cierto tiempo, entonces empezó a aparecer gente. Ya nosotros los cogieron porque estábamos más que cagados para el hospital. Y ellos se quedaron allí y ya todas las ambulancias le dije, ¿y sabes lo que me dijeron? Que yo estaba loco. Y que vayan para arriba porque allí hay un montón de muertos. Y dice, usted está loco, que sale del fuego, ¿vale? La dificultad estaba en hacer ese rescate a través de los grupos que estaban allí, básicamente de socorro, de Cruz Roja, de montañeros que también había, y de asistencia sanitaria, ¿no? Abajo en el hospital, la sirena de la ambulancia, ya entenderé, muchacho, cuando voy me enterando que había un montón de muertos. Se lo dije. Le dije a Jesús, no se lo dije a Jesús. Y había viento fuerte, y ahí que estaban viendo lo del incendio, los cogió a todos, vamos, improviso, o sea, no les dio tiempo para nada. Y los chicos que intentaron huir, que salieron corriendo por el otro lado del barranco, bueno, yo me imagino lo horrible que tuvo que haber sido eso, huir del fuego, y así todo, bueno, los cogió el fuego, ¿no? La gente que murió en el incendio fueron 2 tandas. Una primera tanda que yo calculo que eran 12 chicos jóvenes, y otra tanda que eran 8, que eran unos chicos que estaban acampados en el barranco del Cedro. Y cuando se enteraron que había el incendio, vinieron a ayudar a extinguir el incendio y fueron afectados también. Se les oía gritar, no se les podía ver porque el humo era tan espeso, se les oía gritar. Justamente les pilla en medio y vamos, fue lo que originó que esas personas pues falleciesen. Y con ellos estaba un guardia civil que pegó 2 disparos al aire para en fin, pues nosotros estábamos silbando y llamándolos y tal, y pegó 2 disparos al aire, yo creo que con la intención de que nos enteráramos que estaban allí. Claro, después el guardia civil también murió, ¿no? Calcinado. Y estando el juez de guardia allí, le pedí la autorización, me dio una autorización y con esa licencia que me da el juez pude hacer la foto de los cadáveres. Pero alguien llamó al delegado de gobierno, a Eligio Hernández, para decir que, bueno, que había un fotógrafo haciendo fotos de los cadáveres, etcétera, y mandó a que nos hiciera esto, me mandó a detener, porque la foto esa no se tenía que publicar, ni mucho menos. Total que, bueno, yo lo que hice fue salvar el negativo, y esas fotos se publicaron, al final se publicaron, claro que se publicaron, porque yo creo que era deber de cualquier periodista y cualquier medio de comunicación publicar un trabajo de noticia, y sobre todo la noticia, el tipo de noticia que era. Nosotros prácticamente estuvimos 2 días y medio y nuestra labor consistió en contener en una zona para que el fuego no pasase, a la masa forestal importante, disponer los vehículos allí para controlar ese fuego que se podía pasar y suministrar agua a otros vehículos que estaban en la zona, ¿no? Eligio Hernández me mandó a detener y me puso en uno de los calabozos de la delegación de gobierno que tienen allí en San Sebastián de la Gomera. Y estando allí, pues, bueno, miré por una de las ventanitas que tenía ese calabozo, vi que estaba el coche del gobernador allí, le hice una foto también del coche que estaba quemado, pero no mucho, sino chamuscado.
y empujando la puerta del calabozo pues se soltó la puerta y salí. Al día siguiente con Gustavo de Armas, que era el fotógrafo del diario Aviso, alquilamos un coche y nos fuimos al monte para ver dónde se produjo el incendio. Fuimos al Roque de Agando y ahí vimos lo peligroso que era estar allí, porque aquí hay una vaguada, o sea, aquí hay una vaguada que tiene por un lado y por otro, y el incendio que estaba por este lado, yendo para allá a la izquierda, el incendio que venía de abajo, sopla un poco de viento y eso se forma como una chimenea y salía una bola de fuego que por mucho que intentaras correr era imposible. ¡Oh! Aquello fue un infierno allí dentro, Dios, un infierno. Ante la virulencia que presentaba y después de comenzar a darse la cifra de muertos y de quemados, pues lógicamente se determina que hay que proceder al abandono de la gente, ¿no? Se da la orden de que la gente abandone. Yo tuve un estrés postraumático, una depresión postraumática, y estuve una temporada bastante larga incluso tomando somníferos para poder dormir. No sé si fue provocado. En cualquier caso, sí ocurrió, pues dije antes, una fatalidad, una desgracia que se pudo haber evitado, al menos si las circunstancias hubieran favorecido una actuación un poco, digamos, más eficaz, ¿no? Y hubiera impedido que el fuego se propagase. También se achaca que hubo cierto retraso en el tema de la llegada de lo que era el refuerzo aéreo, que por cierto repostaban el agua en la zona de los Gigantes, en Tenerife. Aquello fue un cúmulo de negligencia, de temeridad el término y el calificativo apropiado. La Gomera, como sabemos, en aquella época y en la actual también, pues carecía de los medios profesionales adecuados para una rápida extinción, un rápido control de ese tipo de incendios, ¿no? No había bomberos, estaba pues el personal que había de medio ambiente, y en una tragedia como esa pues se necesita muchísimos recursos para hacer frente con rapidez a esa situación. A eso le sumamos que en su mayoría las personas que vinieron al lugar de los hechos eran voluntarios, o sea, eran los ayuntamientos los que a través del repique de campanas o a través de megafonía pues iban solicitando lo que era voluntarios para venir a la zona del incendio. Convocaron a través de megafonía y a través de las campanas que tocaron a rebato en la iglesia de San Sebastián, convocaron a los jóvenes para que subieran a extinguir el incendio. Y entonces, sin estar pertrechados ni preparados, porque la gente de San Sebastián es gente urbana, no conoce bien el monte y tal, bueno, en definitiva se los llevaron para arriba. Allí había personas que venían hasta de la playa, en cholas, y en esas condiciones no se puede actuar. No solo sucedió en ese, sino en otros incendios que ya a partir de cierta época, sobre todo aquí en la isla de Tenerife, pues se decidió que los voluntarios que fuesen a colaborar y debidamente protegidos, ¿no? Y el fuego, claro, de ponerme así, la mano así, se me quedó, pues no teníamos chaquetón, cuando ese tiempo no teníamos ropa de intervención como tenemos hoy en día, con una camisa de estas. Se nos quemó, ya está callado. Allí no había nadie que dirigiera nada, ni nada. Aquello, claro, también es cierto que nadie se esperaba que el fuego ascendiera con tanta rapidez, ¿no? Claro, aquello fue una imprudencia, visto retrospectivamente, a posteriori, aquello fue una imprudencia, el aparcar el gobernador civil, su coche y tal, en aquel lugar, ¿no? Aquel fue un incendio excepcional desde todos los puntos de vista, ¿no? La prueba es que luego hubo una comisión investigadora en el Parlamento de Canarias para determinar precisamente eso, los orígenes, las dotaciones y la actuación de los propios cuerpos de seguridad y de las personas que tenían responsabilidades. Por lo que nos cuentan, no valió de nada que se contara toda la verdad. No sirvió para nada, no sirvió absolutamente nada. Sirvió para un relato, para hacer un relato. Pero allí no hubo consecuencias de ningún tipo, teniendo en cuenta las expresiones tan graves que se recogen en las conclusiones.
Recuerdo que cuando parte de la comisión fue a La Gomera a investigar y a tomar declaraciones a testigos, yo le dije al señor Olarte Cuyen y al señor Fernando Fernández, ya verás que en La Gomera nadie vio nada, nadie sabe nada, nadie está enterado de nada, en fin, la gente está remisa a hablar porque tienen temor y tal. Y efectivamente cuando regresaron me dijeron, Alonso, tenías toda la razón, la gente estaba remisa a hablar y no quería hablar del asunto. Fue un accidente horrible y yo creo que fue por imprudencia, alguien ahí se equivocó. Alguien se equivocó, alguien no supo leer la situación de un incendio y lo peligroso que es, sobre todo por la zona que estaban ahí. Es triste decirlo, pero no aprendieron absolutamente nada. Pero a partir de ahí, eso fue un punto de inflexión, a partir de ahí las cosas cambiaron, hubo más conciencia, incluso en los propios cabildos insulares que tienen zonas boscosas o montes, de modo que se procuró a partir de entonces tener una mayor sensibilidad para obtener a su vez una respuesta más eficaz para afrontar casos de siniestros o de emergencias como la que se había producido. También pienso que es una imprudencia que los políticos participen en gestiones de extinciones de incendios. Eso no es para los políticos, eso es para los técnicos. Es igual que si yo me pongo a operar en una mesa quirúrgica sin tener idea de medicina, ¿no? Un año antes, Tenerife se había visto asolada por otro grave incendio que destruyó 6.500 hectáreas. Para que se hagan una idea, el equivalente al 40% de toda la masa forestal de la isla. El fuego se originó en esta zona de los Campeches y aunque las autoridades siempre tuvieron claro un sospechoso, nunca hubo detenidos. El incendio era enorme y la combustión teníamos, digamos, que la gasolina en nuestros pies. Había una cantidad de pinochos pero era tremenda, más de medio metro. Y con esa cantidad de material para quemar, pues era un peligro. Sábado 24 de septiembre de 1983 se inicia un incendio forestal en el municipio de Los Realejos, Tenerife, que se extiende a las localidades de Icod de los Vinos, La Guancha, Santiago del Teide, Garachico, San Juan de la Rambla y El Tanque. Cientos de voluntarios, en coordinación con las fuerzas de seguridad, participaron en las labores de extinción del fuego, tarea que duró 6 días. No hubo que lamentar pérdidas humanas, pero más de 2.000 personas tuvieron que ser desalojadas de sus casas durante el incendio. En total, se perdieron unas 6.500 hectáreas de masa forestal, de las que el 80% eran de pino canario. 4 personas a bordo de un BMW rojo fueron los principales sospechosos de haber causado el incendio, aunque el caso jamás llegó a esclarecerse. Y recuerdo ese día como si fuera hoy mismo, en el sentido de que yo soy de un barrio de aquí de Los Realejos que se llama La Cruzanda. Estábamos en plena fiesta de nuestro barrio y vimos pues saliendo humo cerquita aquí de la corona forestal de Los Realejos y no le pusimos importancia. En principio decíamos, pues eso será algún fueguito pequeño como solía tal, pero al final la cosa como que se fue empeorando. Me avisaron con un policía local que me presentara en el ayuntamiento. ¿Fue un llamamiento, estaba organizado o fue algo espontáneo? La gente se fue sumando. ¿Cómo se organizan miles de personas para poder apagar un incendio como ese? Se hizo un llamamiento, el gobernador civil Eligio Hernández, el alcalde de Los Realejos también, Santiago Luis, hizo un llamamiento general a tanto vecinos como ciudadanos de otros municipios para que acudieran al monte. Eligio Hernández, que fue incluso fiscal general del Estado, nombró o puso una orden de que quedaba requisado incluso los vecinos del municipio para que no fueran a trabajar. Entonces comenzamos a anunciar por la noche, antes de que los vecinos se levantaran para ir a trabajar, pues que no fueran, que tenían que ir por orden gubernamental a colaborar en el tema del incendio.
Yo creo que en esa época se inició una concienciación del valor que tenían nuestros montes, ¿no? A raíz de ese incendio precisamente y a raíz de las miles de personas que acudieron al monte. La solidaridad como esa no la he visto ni creo que se vaya a dar, pero se volcó todo el municipio, bueno, se volcó toda la isla porque yo veía llegar aquí a Los Realejos guaguas, por ejemplo, de Santa Cruz o de otros puntos de la isla. Eso fue exagerado. En un principio podía haber sido algo muy positivo, pero en la realidad digamos que la eficacia no fue la que se esperaba. Nadie sabía dónde mandar a esa gente. Eso teníamos el instituto de aquí de Los Realejos, que era el cuartel general, que teníamos de todo, pero al final no sabíamos ni para lo que servía. La gente acudió de tal manera, miles de personas. Entonces el problema es que colapsaban las pistas de acceso, iba gente sin ropa y sin calzado adecuado, casi sin ningún material. En aquella época no se contaba absolutamente con nada, no había tantos camiones contra incendios como ahora, no habían cortafuegos, que a lo largo del tiempo se ha demostrado que son importantes para el control de cualquier incendio, y digamos que lo que en un principio había sido algo muy bueno, de gran participación del voluntariado, después se vio que no era efectivo, porque no había cadenas de mandos también. En aquel momento lo que necesitábamos era, por ejemplo, motosierras, o necesitábamos palas, o necesitábamos asadas o guatacas. Pues eso lo iba recogiendo el furgón que iba detrás y en ese momento iba yo anunciando lo que necesitábamos. El problema es ese, que no tenían gente sin conocimientos, sin herramientas, con ramas, estábamos apagando los fuegos con ramas. Hubo un riesgo, eso siempre lo recuerdo, de haber estado en La Orotava anunciando con el coche de la megafonía que necesitábamos mantas y material para poder sofocar el fuego, y mirábamos hacia la corona forestal aquí y se veía desde La Orotava ya las llamas incluso tocando el mismo límite de que eso hubiera sido una catástrofe total, porque hubiera cogido todo el Valle de La Orotava, y veíamos las llamas pero desde La Orotava perfectamente. Al cruzar el barranco de las Palomas se levantó una lengua de fuego parecida exactamente a la que sucedió en La Gomera, o una gran bola de fuego, que lo llamamos aquí, y lo que hicimos fue correr. Y digamos que fue una cosa dramática, correr hacia una pista, o en una pista en la que no podían acceder por estar colapsada de gran cantidad de vehículos y de voluntarios. En unas circunstancias como esas se acude con un montón de sensaciones. El miedo, ¿qué lugar ocupa? El miedo en ese momento prácticamente ninguno. En mi caso y en el de los compañeros que subieron conmigo en el camión, que estábamos juntos, no había prácticamente ningún miedo. Simplemente, digamos que había una desazón al ver cómo era el terreno. En ese día de redondo comprobamos que casi no podíamos ni caminar por el monte por la gran cantidad de pinocha que había. Y entonces cuando ya vimos el incendio, ya sí empezamos a tener un poquito de preocupación. Miedo nunca. Y eso es algo que no sé, en ese sentido me sorprendí hasta a mí mismo y todos los que estábamos a mi alrededor también. No teníamos miedo, teníamos preocupación. Y al final pues se fue un poco coordinando, un poquito, hasta que llegaran los aviones que venían que me parece que tardaron 3 días o 3 días más o menos en venir desde la península. ¿Qué se aprendió de aquel gran incendio para los que se produjeron o se provocaron con posterioridad? Sí, bueno, a mi modo de ver, sí se aprendió cosas. Se aprendió cosas porque ya no íbamos al monte gente que no fuera profesional, pero yo considero que en muchos de los incendios, de los grandes incendios que han habido, tanto aquí en Tenerife como en el resto de las islas, yo creo que lo primero que hay que hacer es actuar con contundencia. Hay zonas que son muy peligrosas, que ya se ha demostrado a lo largo del tiempo que son peligrosas, y que si el incendio se deja escapar más de 4 horas ya es casi imposible extinguirlo, y por eso yo creo que no hemos aprendido a actuar con contundencia, o sea, con los medios necesarios, con todos los medios. A pesar de lo aparatoso del incendio y el hecho de que se vieran afectadas 6.500 hectáreas de terreno,
La buena noticia fue que la situación, desde el punto de vista medioambiental, no fue tan grave como se temió en un primer momento. Mi conclusión fue que como catástrofe ecológica no era algo, digamos, calificable, aunque en aquella época cada vez que había un incendio era una catástrofe ecológica. Y yo me aventuré a decir que, bueno, que el impacto en la fauna no era mucho, que encima las masas que se habían quemado eran las de pinar canario, el pino canario resiste al fuego. Digo, mire, esto en 3 años estará parcialmente recuperada, sobre todo la fauna entomológica, porque son polivoltinos, tienen muchas generaciones al año, y dentro de 6 años esto es un revolcón, pasó. A los autores no se les pilló nunca, no se les identificó. No, a los autores no, o al autor. En este caso siempre se sospechaba de una persona, se le estuvo vigilando incluso según por los medios de comunicación, pero nunca se le llegó a detener, a pesar de que esa misma persona provocó 15 o 20 incendios más en la zona. Y además utilizaban gran cantidad de artimañas para provocarlo, incluso conejos. Amarraban un fuego a un conejo y el conejo expandía el incendio. Y otras muchas cosas, velas, que se dejaban velas en el monte. O sea, había muchas cosas, muchos modos de provocar un incendio. O sea, estamos hablando de gente que sabe muy bien cómo provocar el incendio y sabe dónde hacerlo. Y no dejar rastro. Claro, y no dejar rastro. Tú puedes dejar una vela y marcharte y el incendio se inicia 3 horas después o 4 horas después. O sea, él ya está en su casa tranquilamente cuando se inicia el incendio. Tranquilamente. Tranquilamente, sí. Sí, ese es el drama real de toda esta historia. Porque una persona que provoca 15 o 20 incendios, no sé, ¿qué piensa? No sé exactamente cómo puede ser. Canarias ha sufrido los estragos del fuego y también del agua. El 11 de abril de 1977, tanto la laguna como la localidad de Bajamar, en Tenerife, se vieron sorprendidas por una fuerte inundación que causó graves daños materiales, afectando negativamente al turismo. Durante esa jornada cayeron entre 200 y 300 litros por metro cuadrado en la isla. 40.000 metros cúbicos de escombros, barros y troncos fueron arrastrados por el agua. Al menos no hubo que lamentar ninguna víctima. Pues recuerdo que era Semana Santa y que a partir del Viernes Santo empezó a llover en las cumbres. Se notaba que estaba oscuro y tal, y la noche del domingo al lunes fue cuando de repente oíamos un ruido espantoso por la noche, debió de ser a la 1 de la madrugada o las 2, un ruido tremendo, se fue la luz, no sabíamos lo que pasaba, entonces llovía torrencialmente, evacuando agua porque el invernal de esta zona de aquí no tragaba lo bastante, entonces bajaba esto como si fuese un río, esta calle. Ese día hubo una riada increíble, bajo una cantidad de agua arrastrando pues piedras, lodo, troncos de árboles, ramas. Bueno, el barranco se ve que estaba sucio, pero desde arriba, desde la cumbre, y todo eso lo arrastró por aquí. Y cuando ya amaneció, vimos que el barranco estaba completamente tupido, que había piedras enormes, que se había bloqueado la primera planta del edificio este de aquí al lado, y las piedras llegaban hasta el primer piso. Había una lavandería industrial que tenían de estas máquinas de lavar enormes que estaban flotando por la piscina. Bueno, un desastre. Al llegar al muro se formó el tapón. Claro, todo eso vino para detrás, y se metió en las casas bajas. Ahí había un bar que se llamaba El Esquimo, que lo sacó todo para afuera, lo destrozó. Aquí había el bar Atlántico, donde justo está el gimnasio hoy, y una tintorería y una tienda de una señora que era especialista en tallas grandes. Y pues todo eso lo sacó para afuera, las máquinas de la tintorería arrastradas por ahí. O sea, fue un desastre. Y después se quedó todo esto taponado de piedras, que duró meses hasta que lo limpiaron. La lluvia en el pueblo fue aquel día, después dejó de llover y ya fue cuando vimos todo. Pero la afectación ha durado años hasta ahora. A veces el agua puede ser más destructiva que el fuego, y prueba de ello es el diluvio que asoló los municipios palmeros de Breña Alta y Breña Baja a principios de 1957. Decenas de casas destruidas y una treintena de víctimas
que hoy se recuerdan en estas lápidas. Fue la mayor tragedia en la isla de La Palma a lo largo de todo el siglo XX. Pues que parece que lo estoy viviendo en ese momento. Yo veo las caras de las personas que se llevó el barranco. Porque pues con los hermanos de Tico jugábamos, porque yo estaba arriba en casa de mi tía y mi abuelo. Iba a comprar a la ventita esa que había, que eran de esas ventitas de antes, que se llevó a las 5 personas de la ventita. Las otras 2 personas que murieron al lado eran 2 personas mayores, que se casaron muy mayores, y el hombre era de abajo al lado de mi casa, de cuando yo vivía abajo, y todos conocidos, todos. 16 de enero de 1957. Tras varios días de lluvias continuadas, se desata la tragedia en Breña Alta, La Palma. Una fuerte riada avanza a toda velocidad, taponando el puente de El Llanito y cogiendo por sorpresa a los habitantes de la zona, muchos de los cuales no pudieron escapar a tiempo. El diluvio se extendió también a la villa de Maso y Breña Baja. 400 personas tuvieron que ser evacuadas, un centenar de viviendas quedaron destruidas y casi otras tantas sufrieron graves daños. Pero lo peor fue la pérdida de vidas humanas. En un primer momento se cifró en 26 el número de víctimas, pero con el tiempo se ha llegado a hablar incluso de hasta 32 fallecidos. Algunos cuerpos nunca pudieron ser recuperados. Se trata del peor fenómeno natural sucedido en la isla de La Palma durante todo el siglo XX. Mauro, 16 de enero de 1957. ¿Qué le dice a usted esa fecha? Un trágico diario de ese día, que fue lo peor que yo he vivido en mi vida. Yo no sé, estuvo por lo menos un mes lloviendo, todos los días lloviendo, hasta que fue tanto lo que llovió, que se desprendió todo, la tierra y todo eso se desprendieron, entonces lo arbolea y todo eso se arrancó de tanto que vea que se movió todo, y entonces arrastró todo lo que pilló por delante cuando vino de repente todo ese barro y esa arbolea y todo junto, y entonces se llevó todo lo que pilló por delante, todo lo que pilló, entre ellos toda la gente que se llevó, entre ellos mi familia. Durante las primeras horas lo que bajaba era gran cantidad de agua, un caudal que era sustancial, pero no parecía que fuera a hacer daño. El derrumbe parcial de esa montaña, de la quebrada, que había acumulado un montón de agua, barro, piedra, fue lo que provoca realmente el desastre. De madrugada, truenos, relámpagos, mucha agua. Trabajaba ya en aquella época en Riegos y Fuerzas y me levanté temprano, 7:30, y fui a ver donde, pues no había luz, a ver el transformador que estaba al lado. Cuando ya me dijeron, no, una tragedia en Llanito, hay más de 20 muertos, y ya me vine aquí a Llanito y ya vi la tragedia. Y hoy no nos imaginamos que por ahí corriera el barranco, ¿no? Es decir, que bajara, no agua, sino en este caso estamos hablando de piedras, fango, restos de casas, árboles, etc. No tuvieron capacidad de reacción, les pidió por sorpresa. Imposible. La parte del Amargavino sí, porque había corrido el barranco 4 años antes, después del volcán, porque las cenizas impermeabilizaron y estaban avisados. Desde que veían que llovía un poco fuerte se iban de las casas. Pero no ocurría así en Llanito porque no había pasado nunca, fue de sorpresa. A mí y 4 hermanos que quedamos nos arrastró también. También, aparte, es que quedamos vivos. Entonces el resto pues murió mi mamá, murió mi papá, 3 hermanas y un hermano. Se llamaba Doña Pepa, era muy rica y tenía muchas prendas y ya había salido a la carretera. Dice, voy a buscar la caja, las prendas. No vayas, Pepa, no vayas. Sí, yo voy a buscar las prendas. Y en lo que viró a coger las prendas,
ya no la vieron más. Se llevó la casa y se la llevó a ella también. A mí me arrastró, por ejemplo, yo lo digo por mí, los demás los arrastró más abajo, o sea, se los llevo más para aquí abajo, para la carretera. Me arrastró, por ejemplo, y pasó aquel eso de agua y me dejó allá a un lado. Entonces yo por que la naturaleza así lo quiso, me dio aquella cosa y me levanté todo lleno de barro, y dígame usted, y salí por ahí para allá caminando, y me acluquillé en un sitio allí al lado que había, ¿sabes lo que es un nisperero? Había una fila de nispereros de esos allí, me acluquillé allí a un lado, y digo, y ahora, y yo me ponía diciendo dentro de mí, y ahora, hasta que me vino la luz, y salgo por una finca que había para allá, caminando, y en lo alto vi una casa, y fui a dar derecho a esa casa, y cuando me vieron todos sin nada, en pelota, todo desnudo, porque claro, dígame usted, pues se llevó toda la ropa. Y entonces allí me cogieron, me estuvieron tirando agua por encima, y me estuvieron, porque eso sí me acuerdo, tirándome agua por encima, para limpiarme el barro que eso, y después allí me limpiaron, me bañaron, y allí me tuvieron un día o dos. Bajando por San Miguel para abajo está la finca nuestra, y ahí fue donde encontraron los cadáveres. Uno lo encontraron, dos, me parece que los encontraron en el mar, y los otros fueron quedando por ahí, por el barranco, los fueron encontrando. ¿Cómo actuó el gobierno de España de entonces ante esta tragedia? Pues fue un golpe de efecto porque la tragedia fue el 16 de enero y el 19 de enero el Consejo de Ministros adoptó a Breña Alta y Breña Baja con recursos económicos suficientes, aunque después realmente no se ejecutaron con rapidez. Creo que una cosa de esas, mientras uno tiene tino, no se olvida, la recuerda uno con mucha pena. Lo recuerda, no pasa una vez por Llanito, por Las Ledas, por San Antonio, que fueron los barrios afectados, que te venga a la cabeza esa gran tragedia. Pues me da aquella cosa, sinceramente, me da aquella cosa y lo pienso, tío, no creo que vaya a suceder lo que sucedió en aquellos, claro, eso lo tengo metido en el cerebro, porque eso no se me borra ya en los días, en lo que me quede, en lo mucho o poco que me quede, ya no se me borra. Y ver la gente mayor, todo el mundo, el que no perdió un hijo, perdió al padre, el que no perdió un hermano, toda esa gente así, de esa forma, pues lloraba uno y tenía uno mucho cariño. Se dice que este diluvio, con tornado incluido, fue lo más espantoso que ha ocurrido en la isla de La Palma en todo el siglo XX. ¿Usted está de acuerdo con eso? Sí, naturalmente. Hubo varios episodios que los narran los historiadores, pero este fue especialmente fuerte. O sea, se hablaba de 400, 500 litros por metro cuadrado en 2 horas. No se había vivido nunca, entonces pues, ¿quién iba a pensar que donde nosotros estábamos, que aquello iba a venir a llevarse? Porque, para decirle la verdad, había un barranco pequeñito que había a lo menos medio kilómetro de lejos. ¿Quién pensaba que iba a suceder, que iba a pasar por allá y se llevase todo aquello allí? Eso era impensable. ¿Y esa tragedia nos enseñó algo, les enseñó algo a los palmeros? Poco, porque desgraciadamente el olvido para algunas cosas es favorable, pero para otras desfavorable. Se ha seguido construyendo de nuevo en el cauce de los barrancos. Y eso es peligroso porque esto puede ocurrir otro día y pasa lo mismo. O sea, se olvida, nos olvidamos de todo. Hubo un trauma, hubo una sensación de miedo al barranco que eso hoy en día no existe. Y si pasó hace 200 años, pasó hace 60, 70 años, ¿quién nos dice que pueda volver a ocurrir próximamente? Es algo que ocurrirá. En toda desgracia siempre tendemos a buscar un culpable, a alguien en quien volcar nuestro dolor y nuestra ira. Incluso cuando el enemigo es la naturaleza, nos preguntamos si podríamos haber hecho algo más. ¿Fueron eficaces las medidas que se tomaron en el incendio de La Gomera? ¿Podríamos haber estado mejor preparados para el diluvio de las Breñas? Son preguntas legítimas para las que no tenemos respuesta. Son ustedes, como siempre, quienes deben decidir.
Resulta doloroso recordar estos acontecimientos, pero al mismo tiempo nos sirven de advertencia ante la necesidad de estar siempre alerta. Más aún, nos muestran la mejor cara del ser humano, que siempre se crece ante las adversidades y en momentos difíciles demuestra su compromiso y solidaridad. Las victorias se disfrutan, pero de las derrotas se aprende. Creo que estamos obligados a conocer lo que ha sucedido, porque no ha sucedido una vez, ha sucedido varias veces. Lo que comentaba antes, en recuerdos de familias que todavía oyen las historias de sus abuelos, de sus bisabuelos, de sus tatarabuelos. Y creo que es importantísimo que escuchemos a los mayores, que oigamos sus versiones, que igual a veces no las entendemos o creemos que son alarmistas o exageradas, pero que es básico conocer.